Hola a todos y bienvenidos al episodio número 245 de Salud Financiera, un podcast diario que intenta que todos los días, tanto tú y como yo, aprendamos algo nuevo del mundo de las finanzas, los mercados financieros, los fondos de inversión y los ETFs. Hoy te traigo otro episodio en el que no hablaré del libro de Michael Lewis que te llevo prometiendo Flash Boy hace varios capítulos, pero sí os traeré el análisis de uno de los fondos de inversión centrado en renta variable global. Algunos lo catalogan como Growth, otros de renta variable global de alto dividendo más populares en cualquiera de las carteras, tanto de los vecinos como de las que veo por ahí que cada uno comparte. Quizás todos han oído hablar del Guinness Global Equity Income, pero pocos entienden la filosofía que hay detrás del fondo o han profundizado en alguna de las características del mismo o sobre las características también de esta gestora. Así que estaré encantado de compartir con vosotros mi análisis sobre el fondo. Disclaimer, no tengo posición en el mismo. En ese sentido, sabéis los 4 fondos que me quedan en cartera, así que aquí no hay conflicto de interés ninguno, sino más que haya que contaros lo que he visto y lo que me gusta y quizás lo que me llama la atención de este tipo de estrategias. Para tener análisis como este, o si quieres que te analice algún fondo en particular, hay una pequeña lista de espera que voy apuntándome, pero no quedes sin preguntar por tu fondo o alguna duda. Envía tu pregunta al 614-239-639 vía WhatsApp o al email preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Estaré encantado de responderte por cualquiera de esas dos vías. Sin más dilación, vamos a comenzar con el programa de hoy y hoy os voy a hablar de las características de este fondo. Y como siempre, cuando veamos una gestora internacional y demás, me gustaría siempre por empezar por la historia, porque ¿sabes qué pasa? Que creo que muchas veces cuando vemos los fondos, si es un gestor español que está en Twitter y demás, lo importante es el gestor. Que todo el mundo conoce la historia de Paramés, todo el mundo ahora sigue los tweets de Mérito, todo el mundo seguía el canal de True Value, el arte de invertir. Si es de habla hispana, nos importa el gestor. Pero si es un fondo internacional, es como si diera igual quién lo gestionase. Es como si diera igual, pues bueno, cuál es la gestora, me da igual, esto es un fondo que a mí me sale en mi screener que es bueno y ya está. Y entonces creo que en el punto medio por ahí está la virtud. Creo que no nos podemos obsesionar con los nombres del fondo, el nombre de un fondo, porque muchas veces va a pasar, por ejemplo, veo mucho mencionar el fondo de Fiera Capital y muchas veces hay cambios dentro de la gestión de esos fondos y no nos damos ni nos damos cuenta porque el fondo no cambia de nombre. Si hay contratos de gestión y asesoramiento que se rompen y nosotros solo nos fijamos en el nombre de un fondo, pues nos podemos llevar algún que otro susto. Por ejemplo, me viene a la mente el famoso fondo Acatis Gané Value Event, que ahora ya se llama Acatis Value Event, porque Gané se ha separado y ha dejado de asesorar el fondo, o este tipo de estrategias. Es como de nuestra industria española lo conocemos todo, o industria de fondos de habla hispana lo conocemos todo, pero ya si salimos de nuestras fronteras, pues nos desconocemos un poco. Y después de este parafernalia que he dado de introducción, pues vamos a hablar de Guinness Investors, esta gestora Guinness Global Investors, que es como se llama la gestora, su historia, quién es el fundador y un poco quién está al frente de este fondo. Aquí os dejaré como siempre y en este caso los enlaces en la descripción de todo lo que comento para quienes lo estáis escuchando de un podcast y hable, pues aquí he visto esto, siempre podáis acceder. Me ha sorprendido, curiosamente, la web de esta gestora porque hay mucho material de calidad y sobre todo es muy fácil encontrar todo el histórico de informes, estadísticas y literatura que ha publicado la gestora desde su fundación. Me parece que eso es una adalid de la transparencia bastante bien y que a mí me ha ayudado muchísimo a preparar este episodio. Pues bueno, os cuento un poco la historia de Guinness. Aquí aparece como que surge en 2003 y es real, la gestora se crea en 2003, pero su fundador, Tim Guinness, tiene una historia un poquito más atrás. Lo vamos a ver. Pues fundó, vamos a verlo aquí, fundó en 1987 Guinness Flight Global Asset Management y fue su CEO entre 1987 y 1999, donde también fue gestor de carteras del Global Equity Fund. Una gestora, Investec, compró Guinness Flight en 1998 y él fue presidente de la compañía durante la transición a que fuera parte de Investec. También
Investec había lanzado un fondo que se llamaba Investec Global Energy Fund, que es un poco la especialización del fundador de Tim Guinness, y en 2003 se rompió ese acuerdo de gestión. Investec deja de estar asesorado por Tim Guinness y Tim Guinness crea su propia gestora, Guinness Global Investor, lanzando su propio fondo centrado en energía. Aquí lo vamos a ver. Sería esa energía, el Guinness Sustainable Energy Fund, ¿vale? Entonces, en 2008 se acaba ese acuerdo. Perdón, en 2008 en la gestión del Investec Global Energy cesa. Ya se había creado la gestora en 2003 y los primeros 4 años fue un asesoramiento, era una gestora que tenía encargada el asesoramiento de un fondo de terceros. Pero no es hasta 2010 donde llega la expansión bastante grande de todo el abanico de productos, de estrategias de la gestora. Es en 2010 donde se lanza esta estrategia que vamos a ver hoy, el Guinness Global Equity Income, aunque sus dos gestores en la actualidad tienen más antigüedad en la compañía. Al frente del fondo, vamos a verlo aquí para que lo podáis ver, el equipo de análisis que tiene, vamos a ver aquí, pues se encuentran dos personas. Ian Mortimer, que es el portfolio manager del equipo global. Se unió a la compañía en 2006, estamos hablando casi ya de 20 años en Guinness Global Investor. Tiene un doctorado en física experimental en la Universidad de Oxford, que se graduó precisamente en 2006. Curiosamente, hace un doctorado de física experimental y luego se une a Guinness Global Investor, y había sido graduado en física en 2003 con honores, el primero de la promoción y demás. Tiene la certificación CFA. Pues se unió en 2006 y empezó en la gestión de este fondo en 2010. Este fondo no ha estado disponible para inversores UCITS desde 2010, sino que fue una estrategia lanzada en Reino Unido, pero que se replicó primero con un acuerdo de gestión que creo que tienen con una gestora que se llama Guinness Atkinson en Estados Unidos, y ahí fue esa primera estrategia, los primeros años de la estrategia. A partir de 2014, de finales de 2014, sí ya está disponible la versión UCITS. Por eso veáis la confusión muchas veces que hay entre la fecha de lanzamiento del fondo y los datos de rentabilidad disponibles por años en, sobre todo, algunas webs y screeners que pueda existir de fondos. Este es el gestor principal y también tiene a su lado a Matthew Page, que también es portfolio manager. Se unió un año antes en Guinness Global Investor y también, por ejemplo, lleva el Guinness Global Innovators. Estuvo en Goldman Sachs estudiando sus prácticas en 2004 en la sección de renta fija y divisas. En la negociación de divisas fue graduado en Oxford, máster también en física y también tiene la certificación CFA. Es decir, tenemos un fondo gestionado por dos graduados en física que llevan más de 20 años analizando compañías y gestionándolas en ese sentido. ¿Son el único equipo que tienen? Para nada, para nada. Aquí lo vamos a ver al final. Ellos son los dos gestores principales y luego tienen un equipo de analistas bastante extenso. William Bardem-Beyden, Jack Drew, Sagar Tanki, Joseph Steven, todo esto son o gestores o analistas dentro del equipo. Es decir, tenemos dos gestores principales y luego un equipo de aproximadamente 6 analistas y gestores de cartera dentro de las estrategias globales, que no solo incluyen a esta estrategia. Pues bueno, cosas que podamos saber también de la gestora. Pues bueno, es una gestora independiente donde los propios empleados son accionistas. Estuve leyendo un informe por aquí de Morningstar que lamentablemente Morningstar no tiene research de analistas de todos los fondos que tienen en cartera, y muchas veces lo que te manda es como su inteligencia artificial y sus algoritmos, y lo que te crean son unos textos que yo creo que para muchos son infumables porque no dicen 18.000 cosas, pero no te dicen nada, ni datos de relevancia. Pero sí, en la parte de equipo, sí el informe lo ha hecho un analista, David Carey, y fue publicado el 31 de enero de 2025. Y nos dice ese informe, a medida que la empresa ha crecido hasta alcanzar aproximadamente los 10.000 millones de dólares bajo gestión, de activos bajo gestión, Guinness ha realizado algunas mejoras notables. Añadió funciones diferenciadas para un jefe de operaciones, un director financiero y un director de cumplimiento normativo, en vez de externalizar esas funciones o que una persona cubriese las tres partes. También creó una función de gestión de riesgos independientes que depende del director ejecutivo Ed Guinness.
y debería cubrir el 100% de las estrategias de inversión a largo plazo para finales de 2024. Estas incorporaciones acercan a la empresa al estándar de la industria. Sin embargo, la integración todavía es un trabajo en curso y queda por ver si se necesitan más cambios y cómo responderán los equipos de inversión a esas evaluaciones formales del equipo de riesgo. Otras áreas de la empresa también podrían beneficiarse de una actualización. Si bien el número de empleados que son propietarios de la empresa se duplicó hasta 20 desde 2022, lo cual tiende a ayudar a la retención de empleados, la remuneración de los portfolio managers podría alinearse más con los intereses de los clientes al vincularse al desempeño de la estrategia con las bonificaciones en lugar de considerar los activos bajo gestión. ¿Vale? Esto es un dato que nos da el analista, que se ve que parece que los portfolio managers, los bonus que son propietarios, va asociado a la renta, al volumen de activos bajo gestión que tengan frente a los intereses, la rentabilidad que tengan los vehículos. No lo sé, mira, no lo sé, es un dato que solo he leído aquí, no he visto en otro sitio, pero bueno, habrá que creerle al analista de Morningstar que tendrá acceso a la cartera. Por cierto, no sé quién representa a Guinness en España. No creo que tenga un empleado, sino que se distribuye a través de los TPMs. Entonces, imagino que será Capital Strategies, el TPM que hace la divulgación y las entrevistas de esta gestora. No recuerdo un roadshow de Guinness por España o haciendo eventos o aparición de webinars. La verdad que en ese sentido, para toda la divulgación que hacen en inglés, me llama la atención y el patrimonio y lo populares que se están volviendo aquí en España. Ahora, ¿cuáles las señas de identidad de toda la gestora, de todas las carteras de la gestora? Pues casi todas las estrategias son carteras concentradas y de alta convicción, de una muy baja rotación y centradas en el análisis fundamental. Una de las entrevistas que le hacían al fundador decía que él lo que le transmitía a sus portfolio managers era que se centraran en identificar las clases de activos correctas y qué nichos dentro de esas clases de activos eran nichos de crecimiento en los que se podía invertir. No significa que esa sea la filosofía del Global Equity Income, sino como los pilares de la creación de cartera dentro de la compañía. Además, le gusta seleccionar especialistas para gestionar los fondos que inviertan en áreas con convicción y con disciplina. Los pilares del proceso de la cartera serían identificar anomalías o empresas infravaloradas en el mercado y aprovechar esas oportunidades. El control de las emociones es otro de los pilares que destacan. La priorización del análisis fundamental frente a otras técnicas de selección de activos y la creación de carteras sencillas y equiponderadas. El análisis cuantitativo es lo fundamental a la hora de seleccionar esas compañías. Por ejemplo, no le dan casi nada de relevancia a la reunión con las empresas. Ahora vamos a centrarnos en la filosofía del fondo en particular, del fondo que nos trae hoy y que estamos hablando, que es este Guinness Global Equity Income. Pues bueno, tiene bastantes puntos que nos pueden llamar la atención y del que podemos sacar varios aprendizajes. Pues bueno, nos dice aquí en el caso de inversión, en el apartado del caso de inversión, el proceso de análisis es bottom-up, buscando empresas que estén baratas contra sus comparables y contra su histórico. ¿Vale? Esto es algo importante de entender. No es que vayan buscando un sector o un país o una región determinada y ahí pues después buscan la selección de compañías. No, van compañía a compañía. ¿Cuál es el filtro? Pues lo primero es compañías que tengan una rentabilidad sobre el capital superior al 10% de una forma estable en los últimos 10 años. Y aquí preguntan este punto. El 10% y la justificación de por qué utilizan esa barrera. El 10% está muy por encima del coste real medio del capital del 6% que ellos estiman a medio plazo. Esto significa que las empresas que alcanzan este nivel realmente están creando valor para sus accionistas. Y además, si ese 10% durante 10 años nos dice, si esto lo consiguen cada año, la consistencia excluye a las empresas altamente cíclicas o aquellas que con ganancias altas, pero que tengan grandes descensos o sean muy volátiles. ¿Y por qué el periodo de 10 años? Dice que debido a que los ciclos económicos tienden a durar menos de 10 años, las empresas en nuestro universo de inversión han demostrado que pueden resistir la mayoría de los entornos económicos. Dicen, en promedio, solo el 3% de las empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial alcanzarían ese umbral que ellos ponen estableciendo estos 3 límites. Luego excluyen aquellas cuyo tamaño es inferior a 1.000 millones de dólares
y cuya relación deuda-capital es superior a 1. Eso les deja alrededor de 400 compañías del universo de inversión entre las que pueden construir la cartera. A partir de ahí, es decir, se crean un universo de inversión de 400 compañías basándose en el retorno sobre el capital. Aquí no hemos hablado nada de dividendos. Es el primer filtro de la relación de carteras, buscar esas 10 compañías, esas compañías que tengan un retorno sobre el capital superior al 10% durante al menos 10 años de historia. Es verdad que dejan un margen por si hay algún periodo extraordinario o algo que haya afectado, y que se muestren con capitalizaciones superior a 1.000 millones y que estén también dentro del cuartil superior siempre de su sector o también contra comparables. Ellos dicen en varias entrevistas que si una compañía tiene un alto retorno sobre capital durante 10 años, ellos estiman que hay un 80% de probabilidades de que así siga siendo en los próximos 4 años. Vamos, un efecto Lindy aplicado al retorno sobre el capital. A partir de ahí es que empiezan a buscar es donde empieza a entrar la parte de dividendo. Y dice, el fondo nos centramos en aquellas empresas que puedan hacer sus dividendos de manera sostenible en el futuro. Es decir, no están buscando las empresas con la rentabilidad por dividendo más alta. Incluso no están buscando las empresas con mayor historial de mayor cantidad de años consecutivos pagando dividendos. Y tampoco es un criterio que utilicen el payout que están utilizando, ¿vale? Que estén utilizando esas compañías, no están buscando empresas con un payout determinado. No, no es ninguno de esos filtros lo que aplican. ¿Cuáles serían esos filtros? Pues nos lo comentan. Dice, de ese grupo de empresas con dividendos crecientes, seleccionamos candidatos para realizar una investigación más exhaustiva en función del valor y del sentimiento. El modelado en profundidad de la empresa, de su flujo de caja, su asignación de capital y el potencial de crecimiento de los dividendos se combinan con un análisis subjetivo de su modelo de negocio para identificar candidatos que se incluyan en la cartera final. Al seleccionar empresas de una amplia gama de industrias, países y capitalización de mercado, nuestro objetivo es crear una cartera bien diversificada que pueda proporcionar un rendimiento de dividendo razonable, un flujo de ingresos creciente a una valoración atractiva en relación con el mercado en general. En otras entrevistas me he apuntado más sobre los criterios que utilizan para ese dividendo. Dice, nos fijamos más en la rentabilidad sobre el capital invertido y en la cuantía del primer dividendo. Y tú dirás, pues, bueno, ¿qué significa ese primer dividendo? Pues ellos lo que intentan decir es que lo que ellos intentan analizar es la capacidad que tiene esa empresa para que el dividendo sea sostenible. Ellos no quieren obsesionarse, por ejemplo, tenemos un caso muy, muy cercano, el fondo de Baelo, que si se corta dividendo o si se mantienen, pues muchas de las empresas salen. Ellos o lo que van buscando no es esa lista, no es una acción, no cogen las listas de los dividendos aristócratas y ahí empiezan a seleccionar cuáles de esos dividendos aristócratas son los mejores. No, no. Ellos buscan compañías que tengan muy buen retorno sobre el capital y que encima tengan muy buena salud financiera, hablando del podcast, para que ese dividendo sea sostenible en el largo plazo. No están buscando rentabilidades muy amplias. Incluso os puede sorprender de que algunas de las compañías que tienen en cartera tienen rentabilidades por dividendo inferior al 1%. Porque es que no es un criterio la rentabilidad por dividendo, es que haya dividendos y que sea sostenible, que la empresa genere los flujos para pagar ese dividendo y que tenga un modelo de negocio muy bueno que permita tener esas rentabilidades sobre el capital altas. Ese es el core. Entonces, por eso, si muchas personas se llegan a este fondo buscando esa típica cartera con nombres tradicionales de carteras de dividendo, se va a encontrar que es algo muy distinto. Igual que quien se viene acercando a este producto por la otra parte de las típicas carteras de fondos growth, también se va a llevar una sorpresa cuando vea el top 10 de cartera de este fondo. Entonces, es como que se queda ahí en una línea divisoria que ni es el fondo tradicional de reparto de dividendos, no por reparto de dividendos, no es la palabra exacta que debería buscar, sino que fondo que el dividendo sea el core de su cartera y que intente maximizar los ingresos por dividendo que recibe. Y también se queda a un lado de que no es el fondo que esté centrado en esas compañías
de alto crecimiento, buscando esos rápidos crecimientos, esos altos márgenes y esa evolución de esos negocios. Entonces está ahí en un punto medio bastante interesante para lo que es algo distinto. A partir de ahí, ¿cuáles son los criterios para vender esas compañías? Dice, a menudo es más fácil encontrar empresas que parezcan baratas para comprar que identificar las empresas que uno posee y debería vender. Consideramos la disciplina de venta tan importante como la selección de empresas para comprar y monitorizamos continuamente las empresas que tenemos en el fondo. Las 6 razones que utilizan para vender las explican a continuación. Que la empresa no siga cumpliendo sus criterios de rentabilidad del capital. Que la valoración se vuelva demasiado alta. Que el balance se estire. La perspectiva de dividendos o política de gestión de dividendos que cambie desfavorablemente. La tesis de inversión original, que ya no se sostenga, y que la contribución al rendimiento de la cartera sea insuficiente. A partir de ahí, vamos a centrarnos ahora cómo se construye la cartera y ya os he dado pistas. Todas las posiciones son equiponderadas, pero no solo es que las posiciones sean equiponderadas, es que para que tienen una tesis de que empresa que entra tiene que salir otra empresa de la cartera. Es decir, tienen 35 posiciones y así más o menos se ha ido cumpliendo a lo largo de estos 15 años que tiene ya el fondo, y para que una entre, otra tiene que salir. Nos dice, es una cartera concentrada de 35 opciones con una ponderación aproximadamente igual. Esto permite tener un riesgo, reduce el riesgo específico de cada acción, ya que no tendremos una sobreponderación en un pequeño número de empresas favoritas, esto es lo que están comentando ellos. No tendremos una larga cola de pequeñas participaciones en la cartera, lo que puede ser una distracción para el equipo de análisis y un posible lastre para el rendimiento. Somos verdaderamente independientes del índice. Como métrica, pues tienen un market share superior al 90%. A todas las empresas que invertimos se le asignan ponderaciones objetivos iguales sin tener en cuenta su ponderación en el índice de referencia, lo que hace que la cartera tenga un market share alto. Inculca una fuerte disciplina de venta, ya que normalmente debemos vender una posición para dar paso a una nueva y debemos evaluar constantemente las empresas que poseemos en cartera en comparación con el resto del universo disponible para nosotros. Pues bueno, más o menos ya nos hacemos una idea de cuál es la filosofía de este fondo. Entonces vamos a dar el paso a seguir viendo algunas características de esa cartera que están creando. Y por ejemplo, me he venido aquí a la parte de cartera de Morningstar, casi está al 98% invertido, y vamos a ver las métricas. Por ejemplo, comparado con la cartera y el índice, la categoría y el índice, que en Morningstar le asigna el índice Morningstar Global High Dividend y la categoría de Global Equity Income, se encuentra a un PER más alto esta cartera, un PER de 20 veces frente a la categoría de 15,70 y 13,76, el índice de referencia. La rentabilidad por dividendo más baja de la cartera no significa la rentabilidad por dividendo de las clases de reparto de este fondo, no confundir. La rentabilidad por dividendo un 2,54, frente a que la categoría tiene un 3,37 y el índice un 3,58. Sin embargo, por ejemplo, vamos a ver unas métricas interesantísimas para entender la calidad de este fondo. En el 81% de las acciones del fondo, Morningstar las califica con que tienen una ventaja competitiva muy amplia. El otro 14% una ventaja competitiva estrecha. Y pues ya el resto del fondo pues no está aquí calificado. Un retorno sobre el capital invertido del 17%. Y pues un ratio de deuda capital de 38,65 frente al 43,93 del índice. La salud financiera la catalogan en A- frente a B, que tiene el índice de referencia. Entonces, aquí es donde lo vemos. Por ejemplo, solo el 37,45% del índice de Morningstar Global High Dividend están clasificadas esas empresas como que tienen ventajas competitivas amplias por el rating de Morningstar, que es uno de los más fiables que hay dentro de la industria. La categoría un 48,73, casi el doble de calidad de las compañías en cuanto a esas ventajas competitivas. El porcentaje de rotación, por ejemplo, en 2022 fue del 9% de la cartera, muy bajo. Incluso han llegado a tener años que el porcentaje de rotación es inferior al 5%. Las posiciones de renta variable son de 35, 33% el peso de las 10 primeras, multiplicar 3%, y se rebalancea de forma trimestral. Esto es algo también importante. No es un ETF equiponderado
que intente que esté justo el peso exacto en el 3% o un poco arriba o un poco abajo. No, se rebalancea, se crea la cartera con las entradas y salidas y al trimestre se vuelve a rebalancear al peso ideal que estarían buscando. No está, se está todos los días. Incluso los gastos finales del fondo no aumentan mucho por la transacción de valores porque esa baja rotación hace que los gastos finales sean muy, muy bajos comparados adicionalmente con los costes de gestión del fondo. Aquí, en la parte de, vamos a ver, por ejemplo, algunos datos, ya no he logrado llegar hasta el minuto 25 sin hablar de la rentabilidad del fondo ni nada de esto, ¿vale? Pero vamos a ver algunos datos que tengamos acerca de este fondo. Tiene un patrimonio cercano a 6.600 millones solo este fondo, es decir, un patrimonio bastante importante. Fecha de inicio, pues pensar 1 de enero de 2011. En 10 años, una rentabilidad del 9,02, estoy hablando de la clase de acumulación en euros. Este dato puede variar según la clase que tengas de referencia. Estos son los últimos 10 años. Y en los últimos 10 años, sí es cierto que lo ha hecho mejor que el índice de referencia. Como curiosidad, por años, desde 2016, no ha tenido un año que cierre más de negativo de un 4%. En 2018 cayó cerca de un 0,90% y en 2022 un menos 3,87%. El resto de años, rentabilidad positiva de año a año, 9,02, 4,88, 27,68, 1,79, 30,82, 11,30, 19,54 y en lo que llevamos de año 2025, 1,30. Pero es que ese dato, que es año a año, también se ve reflejado porque la máxima caída en 15 años del fondo, es decir, el máximo drawdown, es del 17%, para estar en un fondo 100% renta variable. Es decir, una caída máxima del 17% y desde 2010 hasta aquí, varios recuerdan periodos muy volátiles. 2018, ese final de 2018 fue volátil, ese final de 2019, primer trimestre de 2020 fue muy volátil, ese 2022 fue muy volátil y aún así el máximo drawdown del fondo ha sido ese. Claro, si nos vamos a los últimos 5 años, pues sale aún mejor. En los últimos 5 años solo ha caído, el máximo drawdown es del 10%, la volatilidad del 12% y la rentabilidad anualizada del 13,44%. Han sido 5 años casi ideales. Más rentabilidad puntos de rentabilidad que puntos de volatilidad asumida, alfa de 2,69, una beta inferior a la de mercado. Es cierto que uno de los datos históricos que también leía era de que en caídas el fondo solo había capturado el 75% de esa caída, o si lo podemos entender, de que no tenía una correlación tan alta con el índice de referencia para, si caía menos, vamos, hablando en plata, caía menos que el índice de referencia en el igual periodo. Pero a su vez con un tracking error alto de 6,24 comparado con ese índice de referencia. Es un producto muy, muy interesante, al menos lo que nos cuenta en el pasado. Pero os voy a decir que, digo, vale, os he enseñado muy interesante, pero quería enseñar la carta anual, las rentabilidades, para que veáis lo difícil que es a largo plazo batir a los fondos. Si nos centramos en el fondo, desde su lanzamiento, ¿vale? Desde su lanzamiento, a ver si lo tenía por aquí, ahí está la gráfica, está muy cerca, ¿vale? Muy cerca del MSCI World, ¿vale? Pero no le bate. No le bate. Es decir, sí bate al sector, pero desde diciembre de 2010 hasta ahora tiene una rentabilidad muy cercana al MSCI World, pero no le bate. Y aquí podríais ver esas características. Ahora bien, vamos a ver en los últimos 5 años, yo quiero mostrar un dato que creo que pocas veces os lo he mostrado en la cartera, a ver si no lo pierdo, vale. Es el dato de los rolling ratios de rentabilidad, ¿vale? En Fund People creo que podéis encontrar un artículo sobre él que se pueden ver en ironía. Y os voy a mostrar a 5 años ese ratio rolling que nos muestra este fondo, donde creo que en el 90% de los periodos ha tenido mejor rentabilidad que el índice de referencia. Miradlo aquí. Aquí en el 92,02% de los periodos, de los periodos semanales, es decir, esto es, a ver cómo os explico de una forma sencilla
los ratios rolling. Claro, yo la rentabilidad que veo a 5 años hoy, cuando me la muestra Morningstar, Finet y demás, es la rentabilidad desde el 11-12 de marzo, ¿vale? Los 5 años anteriores, cuál es la rentabilidad que ha tenido. Ahora, eso es una foto fija. Ahora, a mí me gustaría ver el 10 de marzo de 2022 o el 12 de marzo de 2022, cuál era su rentabilidad a 5 años y compararla con la rentabilidad del índice. Y eso es lo que nos permite un ratio rolling, de decir, oye, en los últimos periodos, en los últimos 5 años, cuál ha sido su rentabilidad comparada contra una línea que nos represente la rentabilidad del índice de referencia, que es en este caso el MSCI Agri. ¿Y eso qué hace? Por ejemplo, lo que nos muestra es que en el 92% de las semanas de ese periodo que estamos analizando, el fondo ha estado en una rentabilidad a 5 años vista atrás, mucho mejor que el índice de referencia. Y esto es una muestra de consistencia, esto es una muestra de consistencia y también de esa, no todo es la foto completa a largo plazo, sino, oye, estás teniendo una rentabilidad similar al índice con una cartera de alta ventaja, de alta calidad y de altas ventajas competitivas y una volatilidad reducida, pues bueno, oye, si sigue cumpliendo eso, esa bendita consistencia, el mismo equipo gestor, pues bueno. Un dato interesante, la clase más usada es la clase D de acumulación en casi todas las comercializadoras. Tiene una comisión de gestión de 1,27, unos gastos corrientes de 1,29 y uno de los datos curiosos que nos puede mostrar la ironía fintech es el porcentaje de retrocesión. Es decir, esta clase retrocede el 0,35% de la comisión de gestión. Y por eso me da rabia cuando veo algunos de estos fondos que tengan esta retrocesión y que encima algún comercializador le meta comisiones de custodia. Es que ya te están dando el 0,35 de esa comisión. No, pero tú también te quieres llevar una comisión de custodia porque pues, es muy popular y demás. En los últimos 5 años, pues otros datos que se puedan ir ironía, pues claro, el tiempo de recuperación del máximo drawdown fue de 6 semanas, es decir, no estuvo ni 2 meses en ese drawdown. Son datos, yo creo que creernos también que van a ser extrapolables sería, vamos, porque es casi el fondo idílico en los últimos 5 años y por eso queda tan bonito poner en los X-Ray este fondo para la categoría de renta variable de alto crecimiento, de growth o de alto dividendo. ¿Por qué? Porque te queda una foto de que vas a tener una relación rentabilidad-volatilidad extraordinaria. El X-Ray nos muestra esa foto a pasado. Por último, vamos a hablar de la cartera y de los informes anuales. Sin duda, yo os comenté, para mí es una de las, los comenté al principio, es una de las gestoras que sus cartas anuales, si eres inversor en el fondo, te las tienes que leer. Y además, es que están disponibles todas. Desde 2012, que salió, el 2012 es la carta de 2011. Recordad que sale el 31 de diciembre de 2010, no cuenta 2010, 2011 primer año del fondo, 2012 tienes la primera carta. Todas se pueden consultar en la parte de literatura del fondo, todas, una tras otra. Y tiene gráficos súper interesantes. Por ejemplo, un gráfico que os voy a decir que es la evolución del peso en sectores. Son agnósticos en cuanto a determinados sectores, estar o no estar, ellos van centrados en la compañía, pero sí es cierto que se puede ver una tendencia muy clara como el nicho donde más encuentran compañías son tanto las empresas de consumo estable y también una parte importante en industriales. Si podríamos ver la sobreponderación con respecto, a ver si lo vemos aquí, frente al sector, ¿vale? Pues por sectores, ahora mismo industrial es el que más pesa con un 24%, consumer staple 23,8%, financiero 16,3%, healthcare 16,2%. Tecnología un 14% y servicios de comunicaciones un 2,5%. Por países, Estados Unidos pesa un 57%, Suiza un 8,5%, Reino Unido un 8,2%, Francia un 8%, Suecia un 5,4%, Alemania un 3,2%, Taiwán un 3,1% con Taiwán Semiconductores, Australia 2,6%, Dinamarca un 2,1% y en liquidez tienen un 2%. Y entonces aquí ya en este informe de 2025, vale, pero es que este es el informe de febrero, no es el informe anual de 2025 el que estoy viendo, pero sí hacen esa foto, todos los años repiten la misma foto de la evolución por sectores dentro de la compañía y además hacen un análisis de cada una de las compañías que tienen en cartera y la verdad es muy, muy interesante las carteras, esas cartas. No las conocía, tengo que reconocer que no las conocía, pero están bastante curradas solo también por la explicación de qué ven en esas compañías
también la foto de cómo quedan sobreponderados o infraponderados con respecto al índice de referencia y su visión de mercado y demás. Me parecen unas cartas bastante interesantes, y a pesar de que no sean este tipo inversor que su cartera sea obsesionada con el dividendo, sí es cierto que en las cartas he encontrado estudios o análisis de ellos acerca del aporte de los rendimientos, de los dividendos al rendimiento total de las acciones. Creo que para un inversor en dividendos, si es tu caso, leerte las cartas anuales de estos gestores te aportará mucho más bagaje a la hora de intentar entender qué compañías deberían formar parte de tu cartera o cuáles son las ventajas competitivas que hagan que ese dividendo sea sostenible. Me parece muy interesante las cartas que hacen y las recomendaría. Creo que llevo toda la mañana leyéndome varias de ellas, no me las he leído todas, lo que he hecho es un salto temporal cada 4 años, me he vuelto a leer una de las cartas. Aquí está, por ejemplo, la cartera completa. La cartera completa de este último año, os la digo: Broadcom, Taiwan Semiconductores, Eaton Corp, Emerson, BlackRock, Aflac, Arthur Gallagher, ABB Ltd, Unilever, Paychex, Cisco, ABB, Publicis, Procter & Gamble, CME, Deutsche Börse, Texas Instruments, Microsoft, Coca-Cola, Danone, Otis, Assa Abloy, Roche, Medtronic, Illinois Tool Works, Johnson Johnson, PepsiCo, Reckitt Benckiser, Atlas Copco, Diageo, Novo Nordisk, Mondelez, Sonic y Nestlé. Esto es, curiosamente, es decir, ha conseguido una rentabilidad impresionante en medio de un escenario donde solo tiene una de las 7 magníficas. Creo haber leído por ahí a Microsoft. Una de las 7 magníficas. Entonces, esto quizás tiene aún mucho más mérito. Pues nada, espero que os haya gustado este análisis del fondo. En la newsletter también profundizaré algunos de los aspectos más en detalle de este tipo de fondos y haré la comparativa tradicional de la correlación con otros productos similares o que la gente puede utilizar como alternativa para este fondo, pero es un fondo interesante. Aquí es donde se ve pues un punto donde la gestión activa aporta algo distinto a lo que tenemos. Es cierto que ahora me puede venir alguien y decir, mira, es que el MSCI World justo hace 2 meses ya le bate a este fondo, ya, pero eso es un sesgo de selección. ¿Es un fondo clase BIN? Sí, es un fondo clase BIN. ¿Es un fondo que tienes disponible, por ejemplo, las clases limpias a menos de un 1% de comisión? Sí, por ejemplo, aquí hay una clase que está disponible, clase limpia, sí, aquí. Y, por ejemplo, tienes clases limpias al 0,78. 0,78 por esta creación de carteras bastante interesante en las plataformas que tengáis acceso a las clases limpias. Sin más, muchísimas gracias a todos por estar otro día más aquí en Salud Financiera, y gracias especialmente a los patrones que buscan en el enlace del perfil y se dan de alta. Ya son 3, ya tengo tres patrones que apoyan cada mes con el dinero que se gastarían en un café en que este proyecto sea más rentable. Y como yo siempre digo, parece poco, pero es dinero que alguien se ha decidido no invertir o no gastarse en su día a día para apoyar este proyecto. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana en un nuevo episodio de Salud Financiera.